Bueno, vamos a ver huesos del miembro superior. Y para poder entender los huesos del miembro superior, lo vamos a dividir en huesos de la cintura escapular y huesos de la porción libre del miembro superior. En la cintura escapular tenemos a la clavícula y a la escápula, mientras que en la porción libre del miembro superior vamos a tener los huesos del brazo, huesos del antebrazo, huesos de la mano y huesos de los dedos. En el brazo vamos a tener al húmero, en el antebrazo al radio y al cúbito, en la mano a los huesos del carpo y metacarpo y en los dedos las falanges. En la clase de hoy vamos a ver a los huesos de la mano y huesos de los dedos, por lo tanto estudiaremos en la mano a los huesos del carpo y metacarpo, mientras que en los huesos del dedo estudiaremos a las falanges. Comencemos con los huesos de la mano. Y esta mano está formada por tres grupos óseos que son el carpo, el metacarpo y las falanges, y por lo tanto entre todos van a componer a los 27 huesos que presenta la mano y los dedos. Veamos el carpo. El carpo está compuesto o formado por 8 huesos cortos, dispuestos en 2 hileras, una hilera superior o antebraquial y otra hilera inferior o metacarpiana, y en conjunto forman un canal de concavidad anterior por el que se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. A excepción del hueso piramidal, el hueso pisiforme y el hueso ganchoso, el resto de los huesos son irregulares y de forma cuboidea, por lo cual presentan 6 caras, de las cuales las anteriores y posteriores son rugosas y están en contacto con las partes blandas de la palma y dorso de la mano, mientras que el resto de las caras, superior, inferior, medial y lateral, son articulares a excepción de las caras medial y lateral de los huesos extremos. Y aquí tenemos en esta imagen a los huesos del carpo, en donde vamos a tener la primera fila o fila superior o antebraquial y la segunda fila o fila inferior o metacarpiana, que decía que las caras mediales y laterales van a ser articulares, superior e inferior también, articulares, con los demás huesos, salvo los huesos de los extremos, en donde hay huesos que no van a tener caras articulares si están hacia lateral o si están hacia medial. Y estudiemos una mnemotecnia para recordar estos huesos de la primera y segunda fila del carpo. Y para la primera fila, o fila superior o antebraquial, la mnemotecnia es esta señora pide pisa, en donde esta es el escafoides, señora semilunar, pide piramidal y pisa pizziforme. Y ahí lo vemos en esta imagen de la vista posterior de la mano izquierda, donde tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pizziforme. Esta señora pide pizza. Para la segunda fila, o fila inferior, o metacarpiana, traten de traer pedazos grandes y ganchosos, en donde vamos a tener que el traten es el trapecio, traer, trapezoide, grandes, el grande y ganchoso, el ganchoso. Y ahí lo vemos en esta figura. El trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces, esta señora pide pizza para la primera fila del carpo y traten de traer pedazos grandes y ganchosos para la segunda fila del carpo. Veamos los metacarpianos o el metacarpo. Y este metacarpo constituye el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Se compone de 5 huesos largos. Y esto es muy importante porque siempre a veces se preguntan, como pregunta de examen, si dé un ejemplo de un hueso corto, y a veces el alumno se equivoca y dice un hueso
metacarpiano. Y el metacarpiano es largo porque fíjense, tiene un eje longitudinal mayor al espesor y al ancho. Por lo tanto, todos los huesos del metacarpo, como la falange, son huesos largos. Se articulan superiormente con la segunda fila del carpo, mientras que distalmente con las falanges proximales de los dedos. Es decir, inferiormente se van a articular los metacarpianos con la primera falange o falanges proximales de los dedos. Y estos huesos metacarpianos se denominan de lateral a medial con el nombre de primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Ahora veamos características comunes de los huesos metacarpianos. Y se distingue que estos huesos metacarpianos presentan un cuerpo y dos extremos, donde es una base y una cabeza del hueso metacarpiano. El cuerpo tiene forma prismática triangular, por lo que presenta tres caras y tres bordes. Las caras son una cara posterior, una cara lateral y una cara medial, que delimitan los espacios interóseos y en las que se insertan los músculos interóseos. Los bordes son borde lateral, borde medial, que son más marcados en la parte inferior o en la mitad inferior del hueso, y un borde anterior que es cóncavo. La base del hueso metacarpiano es superior y de forma cuboidea, por lo tanto va a presentar 6 caras. Tenemos una cara superior que se articula en relación a los huesos de la segunda fila del carpo. Una cara dorsal que es rugosa para ligamentos y músculos. Una cara palmar con rugosidades para ligamentos y músculos. Una cara lateral que se articula con los metacarpianos vecinos, al igual que la cara medial que se articula con el metacarpiano vecino. La cabeza representa el extremo inferior del hueso metacarpiano y presenta una cara inferior convexa y articular con la base de la falange proximal correspondiente, una cara dorsal rugosa y una cara palmar ocupada en gran parte por la superficie articular. Además, presentan una cara lateral y cara medial que presenta el tubérculo de inserción de los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica. Veamos ahora las características propias de cada uno de los huesos metacarpianos. Y vamos a tener que el primer hueso metacarpiano, es el más corto y voluminoso de todos, es aplanado y por su base se articula con el trapecio y no presenta superficies articulares ni lateral ni medial, ya que no se va a articular con ningún metacarpiano vecino. El segundo hueso metacarpiano es el más largo de todos los metacarpianos y no presenta carilla articular lateral, ya que no se va a articular con el primer hueso metacarpiano. En la cara dorsal de la base presenta en su parte lateral la inserción del músculo extensor radial largo del carpo y además una saliente aguda que algunos autores la denominan apófisis estiloide del segundo hueso metacarpiano. El tercer y cuarto huesos metacarpianos, las caras lateral o medial de las bases presentan superficies articulares. La parte dorsolateral de la base del tercer hueso metacarpiano se inserta el músculo extensor radial corto del carpo y presenta la apófisis estiloide del tercer hueso metacarpiano, mientras que el cuarto hueso metacarpiano es mucho más delgado que el tercero. Por último, el quinto hueso metacarpiano presenta en su base una sola carilla articular lateral. La cara medial de esta base presenta un tubérculo destinado para la inserción del músculo extensor cubital del carpo. Veamos ahora los huesos de los dedos de la mano. Y los dedos de la mano están formados por la falange, que todos los dedos, a excepción del pulgar, tienen 3 falanges que se llaman primera falange,
Ahí la vemos, segunda falange o falangina y tercera falange o falangeta. Y como dijimos anteriormente, el pulgar presenta solo la primera y la tercera falange. Por lo tanto, tiene primera falange y tercera falange o falangeta. Veamos ahora en anatomía en imágenes cómo se ven estos huesos en una radiografía. Y aquí tenemos los huesos del carpo. Veamos la primera fila o antebraquial. Teníamos el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda fila o metacarpiana, el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Veamos los 5 metacarpianos, comenzando del lateral a medial. Teníamos primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y por último, las falanges. Primera falange, ahí tenemos la primera falange, segunda falange o falangina y tercera falange o falangeta, en donde el pulgar tiene la primera y la tercera falange o falangeta. Ahí vemos la articulación carpo-metacarpiana, vemos la articulación metacarpofalángica y la articulación interfalángica. Muy bien, y con esta imagen de la Patagonia Argentina vamos a dar por terminada esta clase de los huesos de la mano. Espero que hayan entendido, que la aprovechen y que puedan responder cuando se le pregunte en un examen. Muchas gracias por su atención.